Hola queridos amigos de YouTube, gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de la dependencia y la codependencia. ¿Cuáles son las diferencias y cómo ser libre de ellas? Quédate con nosotros. Bueno, aquí vamos a empezar ahora y vamos a empezar definiendo lo que es el significado de lo que es la codependencia. Una persona codependiente, de acuerdo, ¿verdad?, a todo lo que es la literatura en la psicología, la persona codependiente o la codependencia es una condición psicológica en la cual alguien manifiesta, dice, una excesiva y a menudo inapropiada preocupación por las dificultades de alguien más o por un grupo de personas. En otras palabras, una persona codependiente es aquella que está en una relación o está, digamos, ejerciendo su vida, su rutina todos los días, basada en la excesiva preocupación por el bienestar de alguien más o de un grupo, a tal grado que ha dejado, por ejemplo, de vivir su propia vida, de tener sus propios intereses, de tener lo que es su propia agenda, para venir y complacer la agenda de otra persona. Y también las personas dependientes son aquellas, digamos, de que se han amoldado a un estilo de vida donde sienten de que no pueden hacer absolutamente nada si su codependiente no está en el escenario. Entonces, estas son relaciones sumamente peligrosas. Eh, la codependencia, trajimos aquí, dice, consiste en estar total o casi totalmente centrado en una sola persona, ¿verdad? Y la codependencia también se caracteriza por una negación inconsciente de nuestras emociones. O sea, en otras palabras, las personas que llegan a ser codependientes son personas que ya no tienen ningún tipo de valor para sus propias ideas, no le dan ningún propio de valor a sus propias ideas, a sus propias emociones, a sus propios sentimientos, sino que definitivamente estas personas solamente viven para el gusto y placer de otro individuo. Tengo para que podamos aclarar bien esto, porque normalmente nosotros decimos que, por ejemplo, cuando hablamos de alguien que depende de otro, de otros o de otro, decimos, esa es una persona codependiente automáticamente. Lo que estamos errando, ¿verdad? Podríamos poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de un marido que sirve y sirve y sirve a una esposa y una esposa que no puede vivir sin ese marido, sin el servicio de ese marido. O viceversa, para que no crean que es que estamos siendo Machista. machistas. Sino, o viceversa, una esposa que sirve y sirve a un marido y un marido que no puede vivir sin esa mujer o sin esa esposa que le sirve. No sé si logro explicármela. Sí, la codependencia o la persona codependiente es la que no puede vivir o cree que no puede vivir, digamos, que la otra persona va a poder vivir sin su ayuda, sin su servicio. Esta persona codependiente tiene un problema mesiánico, que cree de que el mundo no va a funcionar si él no está allí o si ella no está allí. El Pon- dependiente es el caso contrario. El dependiente es la persona que se sirve del codependiente. pero pongamos un ejemplo, tal vez para que podamos llevarlo a entendimiento, porque esto es una confusión bien grande. O sea, a todo el mundo le llamamos es codependiente, cuando no es así. Podría ser dependiente o bien podría ser codependiente. Es que el ejemplo que pusiste fue perfecto. El ejemplo de, por ejemplo, una persona, Pero un hagámoslo como esposo. correcto. Ok, El esposo que es servido, por ejemplo, en este caso, yo. entonces vos sos un dependiente. Correcto. Yo sería la persona dependiente porque mi amada esposa me sirve y me sirve y me sirve. Así es, ¿verdad? Yo sería una persona o una esposa codependiente si yo, o sea, dejara de vivir mi propia vida y todo mi mundo, mis pensamientos y todo se enfocaran solamente en tu persona. Que este es, digamos, el extremo psicológico.
Obviamente que no está mal que nosotros sirvamos a otras personas, que sirvamos especialmente, digamos, a la gente de nuestra casa. Por lo menos en mi caso particular, yo siento que todos los días es mi responsabilidad servirte a ti, servirle a mis hijos y a las personas, digamos, que me pidan ayuda o que Dios ponga en mi camino en ese día. Sin embargo, también tengo mi propia agenda, mi propio gusto, mis propios intereses y todo eso. El codependiente siente que no puede vivir si no le está sirviendo y toda su mente, todos sus pensamientos giran alrededor de una sola persona. Y creen también que si esa persona no es ayudada, por ejemplo, en este caso, si tú no nos sirvieras, entonces nosotros no podríamos seguir viviendo. Sí, exactamente. Así es, ¿no? Tiene el típico complejo mesiánico. Si yo no estoy, todo se cae. Exactamente. ¿Ya? Y le hago una pregunta, mi amor. ¿Usted cree que nos moriríamos sin usted? Yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, realmente yo he visto en la vida, por ejemplo, este tipo de cosas, especialmente, digamos, en los matrimonios, pero también en los padres. Los padres llegan a ser tan codependientes de sus hijos en el sentido de que ellos piensan de que sus hijos no van a poder existir ni les va a poder, no van a poder sobrevivir a la vida si ellos no están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un padre tiene esa codependencia que cree de que sus hijos sobreviven solo por su gracia y su benevolencia, manipulan a los hijos, ejercen un control total y dominio. Pareciera de que el codependiente es un héroe, porque quiere servir, porque quiere controlar, pero realmente se convierte en un verdugo en muchos casos. ¿Por qué? Porque al creer él, al tener la ilusión de que sus acciones hacen que todo el mundo, que toda la vida de las personas gire, entonces ellos quieren controlar, quieren manipular, digamos, la vida de las personas que están a su alrededor. Y esto al final resulta dañando las relaciones, porque hay algo que viene, digamos, en la esencia del ser humano, y es el libre albedrío. Esto es un regalo que Dios dio al ser humano desde sus inicios, está en nuestra naturaleza. Y es por eso que cuando las personas, por ejemplo, están en algún tipo de control sobre sus vidas, tarde o temprano, una persona controlada se va a rebelar, se va a manifestar, va a decir, un momentito, déjame tomar mis decisiones, déjame tomar mi propio rumbo en la vida. Entonces, definitivamente que querer ayudar no es malo, pero querer controlar la vida de las personas, porque uno cree de que si uno no maneja su vida, ellos van a dejar de subsistir, eso es otro problema. Y eso se da muchísimo, digamos, en los padres con los hijos. Yo también he conocido, por ejemplo, personas enfermas dentro de familias que pasan largos periodos de tiempo enfermas. Entonces siempre hay alguien en particular que toma, digamos, la batuta de cuidar al enfermo y lo hace por años. Y llega a una codependencia tal de que puede llegar a creer que la razón de su existencia, la razón por la que vive o fue creado, fue precisamente para cuidar a este enfermo. Cuando la persona enferma muere, ellos pierden el sentido de su vida, se descuidan, se enferman y de repente en poco tiempo también llegan a morir. Entonces son estas cosas las que verdaderamente hacen que este tipo de relaciones sean sumamente peligrosas. Veamos entonces algunas áreas en las cuales las personas son codependientes y dependientes. Por ejemplo, las áreas en las finanzas. Cómo las personas se vuelven dependientes y codependientes. Y eso es triste porque es algo muy, muy común en nuestra sociedad, tener personas que en esta área, o sea, no hay forma de separarlos o no hay forma de que puedan entender que pueden ser libres de este tipo de relaciones. También en el área emocional, y aquí quisiera hacerte una pregunta para que comentemos. Hemos visto personas que en el área emocional le dicen
uno le dice al otro, si me dejas, me suicido. Eso podría ser una relación dependiente y codependiente porque la otra persona continúa en esa relación por temor a que esta persona dé ese paso, ¿no? Exactamente. Es que cuando ya se juega con un vocabulario, digamos, o con frases donde se condiciona la existencia personal de la vida, digamos, por la existencia de otra persona, aquí ya estamos en un peligro. O sea, yo creo de que todos debemos de saber que podemos seguir adelante, y esta es la voluntad de Dios, obviamente, que podemos seguir adelante si tenemos o no tenemos, digamos, los recursos que actualmente Dios nos da, incluyendo, digamos, relaciones significativas. Por ejemplo, en el área financiera he conocido muchas mujeres, por ejemplo, que están en relaciones súper abusivas, pero en extremo, abusivas en todos los sentidos, emocional, abusivas en el sentido físico, maltrato físico, y para colmo, abusivas en el sentido de la infidelidad. O sea, hombres de que definitivamente perdieron todo lo que es la sana moral, y definitivamente le dicen a la esposa cosas como, si yo tengo esta querida y no la voy a dejar, yo tengo esta amante y no la voy a dejar. Entonces, y hasta piden a las esposas o someten a las esposas a aceptar su relación extramarital o involucrarse, digamos, en inmoralidad también junto con él y la amante. Y la única, por ejemplo, instrumentos que ellos usan para poder tener a la persona, digamos, controlada y que no se vaya de la relación es el área financiera. Yo me recuerdo que hace muchos años, era una jovencita, cuando conocí a una persona que su esposo tenía dos hogares, y él pasaba prácticamente la mitad de su tiempo en un hogar y la mitad del tiempo en otro. De lunes a viernes estaba en la casa de ella, ahí comía, se bañaba, se le lavaba la ropa, todo. Los fines de semana se iba a su otra casa con sus otros hijos y su otra mujer, porque la esposa era la persona que yo conocía. Entonces yo le pregunté un día desde hace cuánto ella permitía esa situación, y ella me dice, no me vas a creer, Carolina, pero yo me casé de velo, me decía, y corona. Antes esa simbología de casarse de velo y corona era bastante común asociarla con la virginidad, la pureza y todo. Hoy pues ya sabemos que hasta embarazadas se pueden casar de velo y corona, pero en aquellos tiempos, cuando yo era joven, casarse de velo y corona era como la pureza encarnada, pues. Entonces ella me dice, yo me casé, me dice, de velo y corona, pero fíjate, me dice, que el día de mi luna de miel, mi esposo me dijo, te quiero anunciar algo, te quiero informar algo. Tengo otra mujer y no la voy a dejar solo porque me casé con vos. El día, me dice, de mi luna de miel. Y entonces me quedé asustada y comencé la vida y nomasito salí embarazada. Y ella comenzó a tener varios hijos. Entonces le hago la pregunta. Le digo, ¿y por qué nunca salió de esa relación? ¿Por qué se sometió? ¿Por qué quedó allí? Y me dio una respuesta bastante interesante, pero bastante realista en cuanto a la vivencia de mucha gente, de muchas mujeres especialmente. Ella me dijo, Carolina, ¿sabes lo que pasa? Yo me dice, no, sentía que no tenía herramientas de vida para salir. Yo no había estudiado, yo no había hecho nada, nunca había trabajado. Sentí que no tenía herramientas para salir a mi mundo laboral, a tener una vida laboral y financiera. Y tenía miedo, me dice, tenía miedo de que quedarme sin poder darles de comer a mis hijos. Comencé a llenarme de hijos, dice. Interesantemente me cuenta ella, por cada hijo que yo tenía, cada hijo que la otra mujer tenía. Y entonces, en ambos hogares, el hombre tuvo 4 hijos de su esposa y los 4 hijos de la otra mujer eran todos contemporáneos.
Y ella me decía, me llené de hijos y sentía que no tenía herramientas económicas para salirme de ese matrimonio y subsistir por mí misma, para mí y para mis hijos. Entonces, ¿cuántas personas realmente hay en este mundo que conocen o son personas que se han quedado en relaciones abusivas porque hay una codependencia y hay una dependencia también en el área financiera, ¿ya? Porque la persona siente que no tiene las herramientas para sobrevivir sola, para luchar sola por la vida, ¿no? Y también esto pasa en lo emocional. Por supuesto, en lo emocional es bien común también, y esto se puede dar en los noviazgos. Y si usted está en una relación donde hay una dependencia o una codependencia, necesita romperlo. De lo contrario, esto se va a trasladar al matrimonio y ese felices para siempre no existe en este tipo de relaciones. Y una vez que por alguna razón estas relaciones se rompen, bueno, ya sabemos que empieza la persona a sumergirse en depresión y, como lo mencionaba, hasta llegan a la misma muerte. Otra de las áreas muy común es el área espiritual, y nosotros como ministros tenemos que lidiar con esto porque hay personas que quieren como, es que usted es el que oró por mí, o usted fue la que oró por mí, y entonces, y como usted fue, entonces. Y uno mismo, si no tiene cuidado, entra en la codependencia. O sea, estas personas quieren depender de uno en sus vidas espirituales, y hemos visto casos de personas que es que yo tengo que ir donde fulano porque si fulano no ora por mí, entonces yo no puedo hacer tal cosa. O si tal ministro, si tal religioso no lo hace, entonces no va a funcionar. No, es que tiene que ser. En una ocasión alguien nos decía eso. Es que tiene que ser fulano el que debe de ir al hospital, porque si él no va a pasar nada. Y esto en el área espiritual, y se lo quiero dejar bien claro, en esto nadie tiene una investidura para orar por otros y que si esa persona no recibe sanidad. Recuerde que tenemos el mismo Dios, y cuando oramos al Señor, oramos como hijos de Dios. Y Dios nos escucha porque nos ama, simplemente por eso. Dios escucha todas nuestras oraciones porque nos ama. Entonces, cualquier tipo de dependencia espiritual que tengamos para una persona, y si esa persona, o tal vez usted nos esté escuchando y tiene personas que están dependiendo de usted y usted se ha vuelto codependiente de eso en el área espiritual, tenga cuidado, porque eso tiene grandes consecuencias una vez que estas relaciones se rompen de tal manera que hay personas que terminan no creyendo en Dios. Yo creo de que en este tema, hablando de la dependencia y codependencia espiritual, ha sido la razón por la que muchas personas han dejado de creer en el Señor o simplemente no quieren ni acercarse, digamos, a una comunidad cristiana, porque se ha manejado con una manipulación todo esto y se ha llegado, por ejemplo, a colocar a ministros en una posición como que si los ministros no dan la bendición o si el ministro no, o si el ministro está mal con alguien o maldice a alguien, la persona queda maldecida. Entonces, obviamente que siempre aquí hay una responsabilidad muy grande por parte del ministro, pero también hay una responsabilidad bien grande sobre las personas que siguen a ese tipo de personas, ¿ya? Porque la realidad es que en la palabra de Dios no hay ninguna indicación, digamos, de que dentro del pueblo de Dios tiene que haber tipo de dependencias espirituales con ningún hombre, ¿ya? Todo en la palabra de Dios apunta a que cada uno de nosotros debemos de depender de Cristo. Y si estamos bajo la cobertura del Señor, yo mucho a veces escucho cosas como, si no estás bajo la cobertura del fulano de tal, te saliste de la gracia de Dios. O no vas a estar sobre la cobertura de la bendición. Estás sobre la cobertura del fulanito. Pues vas a estar súper bendecido. Y cuando yo examino la palabra de Dios, yo no encuentro nada que diga de que eso, la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente.
Entonces, como ministros, digamos, del Evangelio, de la palabra de Dios, tenemos obviamente una responsabilidad para enseñar a la gente los principios de la palabra, para orar por ellos, pero jamás de los jamases, es para que la gente se vuelva dependiente de nosotros. Entonces, un ministro falla, pero también falla la congregación que sigue a ese tipo de ministro, porque se hacen dependientes de él y no escudriñan la palabra. Y y en la Biblia sí hay un ejemplo donde la persona corta a los dependientes, y es Pablo. Pablo tenía que zarpar a predicar a otro lugar y las personas de donde él estaba le decían, no, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Y Pablo le dice, no, es necesario que otros escuchen. O sea, automáticamente corta la dependencia de estas personas que tenían para él y él dice, yo no voy a ser un codependiente de ustedes. No podemos permitir que en el área espiritual nosotros estemos dependiendo de nadie. Y no podemos tampoco ser un codependiente de esas personas que insisten en que seamos nosotros los que tenemos que hacer las cosas. En una ocasión, alguien le dijo a un pastor de una iglesia con muchos miembros, tenía un cuerpo pastoral de consejeros y alguien le dijo, no, es que tiene que ser usted. Pero vea, yo no puedo hacerlo porque en esa fecha yo no puedo estar. No, es que, mire, usted tiene que encontrar la forma. Y cuando le dijo definitivamente que no podía, entonces le dice a esta persona, usted me ha fallado, usted no es un buen pastor. Entonces le dice, mire, yo soy solo un humano, soy una persona y no puedo pretender atender a toda la vasta mayoría de las personas que me piden hacer algo. Es que no se puede. Está comprobado que una persona puede atender a 30 máximo. Y cuando es alguien que se supone que es alguien de los más elevados, logra con 50. Entonces, no se puede atender a todo el que pide algo. Y no podemos pretender de que si no somos nosotros, entonces no va a funcionar. Y ese es el problema. Hay un caso, hay un ejemplo bien interesante en las Escrituras acerca de esto, y es cuando Moisés juzgaba a todo el pueblo. Entonces dice la Biblia de que se levantaba muy temprano hasta que quedaba en la noche, o sea, totalmente rendido. Y llega su suegro y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No solamente esto te va a afectar a ti, sino que vas a afectar al pueblo. Y entonces su suegro, el suegro de Moisés, Jetro, le dice, tú tienes que dividir el trabajo, porque si no vas a perecer tú y van a perecer ellos también. Y le dijo que asignara también a otros hombres que fueran sabios. ¿Qué es lo que pasó aquí? Moisés aceptó el consejo, y esto es un consejo muy sabio, porque lo que hace es que, o lo que hizo, por ejemplo, en ese momento, es que el pueblo también dejara de ver a Moisés como su única fuente de sabiduría y de subsistencia en cuanto a los asuntos legales y los conflictos que ellos tenían. Y eso, cuando una persona, un líder sabe, digamos, espiritual, sabe de que un momento él también tiene límites físicos, límites financieros, límites emocionales, límites en todo, esa es la persona que puede delegar. Pero cuando un líder es codependiente de su congregación o de su grupo o de su iglesia, que se cree que él es el Mesías y que los demás no subsisten, sino es por su guianza y su sabiduría, termina acabado el líder y termina acabado también los que lo siguen. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener en esto la sabiduría de Dios y saber de que un momentito uno es un humano y no puede con todo. Elías es un caso muy particular donde él era codependiente del pueblo y por lo menos él creía que el pueblo era dependiente de él. Llega a un punto donde él huye porque la reina de ese tiempo lo está amenazando, que era Jezabel, lo está amenazando y él huye por temor a perder la vida. Pero ocurre algo interesante, luego se encuentra con el Señor y le dice, solo yo he quedado. Ese síndrome, solo yo puedo. Y le dice el Señor, ay hijito, estás tan equivocado. Yo tengo 7,000 aparte de ti
Así que bájate de esa nubecita. Así es. Y si no quieres ser el profeta, tranquilo, me vas a ungir a un nuevo profeta. Yo me imagino que Elías se sorprendió cuando se dio cuenta de todo esto. Pero son cosas que uno necesita aterrizar en la vida y darse cuenta que la gente, si uno no está, la gente va a seguir con su vida. La gente sigue su vida. Ay, pero es que la gente sigue su vida y no podemos entrar en ese jueguito. Y por último, para concluir en esta primera parte, también está la laboral. Algunas veces estamos metidos en esto de que es que si yo pierdo ese trabajo no soy nada. Hay personas que sienten que su identidad está asociado al lugar donde trabajan o al título que les da el trabajo. En una ocasión el pastor David, esto lo contó en un programa de radio, que saluda a alguien, le presentan a alguien y le dice, mucho gusto, le presento, él es fulano de tal. Entonces cuando le da la mano, mucho gusto, doctor David Spencer, yo soy el doctor tal. Pero dice el pastor David, se notaba que ese título le daba como identidad a esta persona. Y eso es triste, pues cuando ve a alguien que si no estoy ahí no soy nadie, siempre están tratando de decir dónde trabajan. Yo le trabajo al Banco Mundial, yo le trabajo a las Naciones Unidas, yo le trabajo a tal transnacional, o mi puesto es tal. Qué tristeza. Y el problema es de que esas cosas, por ejemplo, cuando dependemos de esos títulos y cosas así, cuando son removidas las personas pareciera que quedaron, que se sienten que entraron en un abismo sin fondo, se sienten tan deprimidas y amargadas y sienten de que perdieron, ¿verdad?, su subsistencia humana, porque perdieron, digamos, el título de un trabajo. Voy a dar un par de ejemplos en este tema. Recuerdo hace muchos años, yo tenía una persona que estudiaba conmigo en la carrera que estábamos estudiando, y ella tenía una gran ilusión acerca del título cuando sacáramos el título, ¿no? Y recuerdo de que ella era una persona con muchas necesidades económicas. Y cuando salimos de la carrera, ella luchó muchísimo por hacer valer el título, digamos, entrar en una empresa, entrar en el mundo laboral con el título. Pero en la vida nada uno lo puede dar por sentado. Uno no tiene, como quien dice, una licencia para uno le enseñe y se abran todas las puertas. Hay cosas que no pasan. Entonces ella comienza a luchar mucho por colocarse con su título en un campo laboral y nada, y seguía pasando necesidades. Yo recuerdo que ella me vendía algunas cosas de Avon y de cosas así, de bisuterías y todo, y tenía una habilidad excepcional para la venta, para vender y para cobrar, me encantaba, porque hay personas que venden pero no cobran. Entonces, y hay otros que cobran pero no venden. Entonces, excepcional. Entonces, recuerdo que un día yo le dije a ella, yo creo que tú estás demasiado dependiendo del título que sacaste para tu sobrevivencia como humana en la tierra. Y creo que Dios te ha dotado de otra herramienta que si vos la podés todavía explotar, te va a dar cuidado y hasta más éxito financiero que lo que te daría tu título. Y yo le dije, vos sos tan buena vendedora que vos podrías vender agüelada en el Polo Norte, porque así era de buena ella. Entonces le digo, para mí, yo creo que uno tiene que ser práctico en la vida y no aferrarse, no depender, digamos, de un título, de un trabajo o algo. Y si las cosas no salen como uno quiere, pues tener un plan B. Yo le digo a mi hija, cuando el plan A no se pueda dar, tú tienes que tener un plan B, un plan C, D, hasta agotar todas las letras y después los números del infinito. Pero no puede uno quedarse estancado dependiendo de un trabajo, dependiendo de un título. Hay que seguir avanzando. También recuerdo otra historia de una persona que se sentía que ella dependía completamente de su trabajo y que sin ese trabajo la vida se acababa. Y de repente encuentra un jefe abusivo que comenzó a molestarle en el área sexual.
y ella, por no perder su trabajito, dejó el abuso. Entonces, es ahí cuando nosotros no vemos a cabalidad lo que está causando el no tener un sentido de independencia, el ser de personas demasiado dependientes, ya sea en el área emocional, en el área espiritual, en el área financiera o en el área laboral. Entonces uno tiene que tener dentro de sí, como dicen las escrituras, valor, valentía, para saber de que fuera de esos contextos de dependencia y de codependencia hay una vida que uno puede vivir en libertad. Así que vamos a ir a una pausa y cuando regresamos vamos a hablar acerca de cómo salir de relaciones dependientes. La primera de ellas es haga cosas por sí mismo, no tenga miedo a aventurarse. Si por ejemplo usted está en una relación codependiente o dependiente y usted siente que si la persona ahí no está, su vida se va a acabar. Entonces, o digamos hay una tarea en la que usted depende demasiado de una persona, ¿por qué no intenta hacer cosas por sí misma? Por ejemplo, si usted es una mujer que está siendo muy, digamos, abusada solo por el hecho de que depende económicamente de alguien, empiece haciendo y dando pasos para su libertad financiera, como por ejemplo un negocio, una venta, algo que le permita a usted también ser, digamos, en esta área, tener una libertad. Entonces comience a dar pequeños pasos. Ahora, si usted es un codependiente, que significa que usted cree que las otras personas, si usted no está, se mueren, empiece a hacer cosas para usted, no solamente para los otros, sino para usted mismo, para agradarse a usted mismo y vaya rompiendo lo que son esos lazos, esos yugos que definitivamente no son saludables. No es saludable de que usted viva solamente enfocado en otra persona. Usted también es un ser humano con derechos, con gustos, con prioridades, con una agenda personal. También haga cosas para agradarse a sí mismo y no solamente para agradar al otro. Yo creo de que muchas veces nos equivocamos en esto. Por ejemplo, las mujeres nos equivocamos creyendo de que entre más dependientes seamos de los esposos, más vamos a ganar como su respeto. Y sin embargo, es increíble en toda, digamos, lo que es la consejería matrimonial, está escrito, digamos, de que hay una gran admiración de los hombres cuando sus mujeres también no dependen de ellos en el área, por ejemplo, emocional. Un hombre que ve que su mujer está todo el tiempo ahí, que no vive ni subsiste ni tiene paz y no sabe dónde está, con quién está, que le esté diciendo que la ama, que le esté diciendo cosas. A los hombres finalmente eso los termina ahogando, fastidiando, asfixiando. Entonces, cuando un hombre puede ver que su mujer emocionalmente es independiente y es feliz sin necesidad de que él esté ahí todo el tiempo, digamos, agradándola, eso más bien causa respeto. Causa respeto. Por el contrario, cuando un hombre ve que su mujer, o sea, se está arrancando las venas y se está cortando las venas y todo el tiempo frustrada por llamar la atención de él, eso más bien aleja completamente a una persona. Entonces trate, ¿verdad?, de comenzar a dar pequeños pasos para hacer cosas por sí mismo. No todo el tiempo usted tiene que depender de alguien para salir y divertirse, digamos, tener una diversión sana. O sea, usted puede ir y tener un momento para usted mismo. Eso nos permite también hablar de la segunda solución, que es expandir los círculos sociales que uno tiene. Las mujeres, en este caso del que estabas comentando, también necesitan tener sus amistades. Un hombre tal vez no va a poder saciar el deseo de compartir y hablar, o una sola persona, y por eso uno necesita tener diferentes amistades. Le voy a poner un ejemplo. Yo admiro mucho a un par de jugadores que jugaron en Brasil, eran jugadores de Brasil y ganaron uno de los mundiales.
Y me encantan porque son personas bien honestas, transparentes, son cristianos, han sido líderes de sus equipos y me refiero, uno de ellos es Rivaldo y el otro es Cafú. Y da la casualidad que vinieron a Nicaragua y van a jugar un partido y mi hermano me dijo, podemos ir a ese partido. Y fui con mi hermano, la pasé bien, disfrutamos, estuvimos ahí como 3 horas en el lugar, disfrutamos verlo, estuvimos cerca de ellos y fue una oportunidad de que yo tuve de ver a 2 personas al mismo tiempo que admiré muchísimo. Yo no puedo pedirle a mi esposa que tal vez se vaya a parar 3, 4 horas, tuve que caminar porque no se podía estacionar cerca y estábamos en la fila y todo ese tiempo, yo no puedo pedirle a mi esposa quizás que esté ahí conmigo, que ni siquiera lo conoce ni entiende, pero uno necesita amistades con las que puede ir y participar de este tipo de cosas. Tal vez su deporte es el fútbol y las esposas que van a entender quizás de fútbol o de tenis, en el caso mío, que a mí lo que me gusta es el tenis y hablarle y que mira y que fulano, va a ser una conversación que tal vez ella no va a entender. ¿O qué va a entender un hombre de si compro este tipo de maquillaje o este tipo de cremas para las arrugas o este tipo de... ¿Qué vamos a entender de esos temas? Entonces cada persona necesita ampliar su círculo social para no crear una dependencia de nadie en particular y que nadie cree una dependencia de uno y uno volverse codependiente. Yo creo que uno de los errores que cometemos en la vida de pareja, en la vida de matrimonio, es encapsular, digamos, a las personas, a nuestro esposo o a nuestra esposa, a tal grado que muchas veces ni siquiera permitimos que tengan una relación ni con la mamá o con los hermanos, digamos, y pecado de que el hombre vaya a visitar a su mamá o que la mujer visite a una amiga o una hermana o cosas así. Entonces eso no es sano desde ninguna perspectiva. Creo que cuando hacemos, digamos, o adoptamos esa cultura de exclusividad en las relaciones, lo que terminamos haciendo es ahogando a la otra persona y definitivamente creando duros rencores. Entonces, esa necesidad de hacer de que la vida de otro ser humano gire solamente alrededor de mí o de que mi vida gire alrededor de un solo ser humano, termina dañando. Entonces, si usted está en ese tipo de relaciones donde usted siente de que no puede, pero ni voltear a ver a otro lado, porque cree que es lo correcto, hay matrimonios en consejería que me han dicho cosas como, porque su prioridad soy yo, no su mamá. Es cierto, ¿verdad? Cuando una mujer ya es la esposa, es la prioridad, pero una cosa es ser prioridad y otra cosa es ser exclusiva. Y hay gente de que no se conforma con la prioridad, quiere la exclusividad, ¿ya? Y allí eso daña la relación. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos, no nos casamos con personas que no tenían otras relaciones o familia, nos casamos con individuos que hicieron lazos afectivos profundos con su madre, su padre, sus hermanos. Y cuando le queremos quitar eso, ¿qué vamos a hacer? Y recuerde que lo que sembramos cosechamos y lo vamos a cosechar con la nuera o el yerno. Sembramos lo que cosechamos. Otra de las soluciones es aprender a decir no, no puedo. Hasta hay un libro que se titula Cómo decir no. Yo he conocido personas, de hecho tuve un compañero de trabajo que no podía decir que no y hacía todo lo que le pedían y vivía una vida de loco. Y en una ocasión estábamos reunidos con él, un par de amigos, y le dijimos, tenés que aprender a decir no puedo. Hay personas que, especialmente con las que dependen de uno, no le puede decir no puedo. Y hay hijos que quieren que la vida de uno gire a su alrededor y que uno no tenga vida. Llévame aquí, brinca para acá, hace esto, hace lo otro, jálame para acá, mira que yo necesito esto. Y toda la vida de los padres están girando alrededor de lo que este hijo o los hijos dicen o quieren o anhelan. Entonces el padre de familia no puede tomar vacaciones, no puede ir a ningún lado, no puede disfrutar, no puede salir si no van con ellos. Es una locura. Y necesitamos entonces aprender a decir, no puedo. Así es. Las últimas 2 recomendaciones tienen que ver con involucrar a Dios en este tema.
El primero de ellos es esto: no tema. Dios es poderoso para sustentar a toda su creación. Muchas veces no queremos salir de relaciones codependientes porque creemos que si nosotros salimos de ella, la persona que depende de nosotros se va a morir. Y usted se va a dar cuenta de algo. Al día siguiente de su paso para atrás, la persona va a seguir viviendo, y en el momento en que usted tome la decisión de decir no, esta persona tiene que buscar también cómo hacer lo suyo propio, usted va a ver cómo ese ser humano comienza a sacar toda la capacidad que tiene para subsistir por sí mismo. De repente hay un hijo que ya es demasiado adulto y que usted todavía mantiene, y usted cree que si ese hijo usted lo deja de mantener se va a morir. Bueno, pruebe un mes no mantenerlo y se va a dar cuenta cómo saca de sí mismo la capacidad para seguir viviendo. Entonces son cosas que uno tiene que aprender a confiar en Dios y en las capacidades que Dios ha dado al ser humano para su sobrevivencia. El ser humano es impresionante, está diseñado para sobrevivir. Eso es algo increíble. Por eso cuando las personas son expuestas a la violencia, siempre se les pide de que salgan de ese ciclo, porque al estar expuesto llega un punto donde la persona va a tratar de defender su vida y puede llegar a una catástrofe. Eso incluye a los animales. Recuerdo que cuando el pueblo de mis padres para mí es mi pueblo porque mis vacaciones yo las pasaba allá. Entonces aprendí mucho acerca de los animales. El campesino le llama la bestia. Es que esta bestia tenés que tener cuidado. No la acorralés. Recuerdo que me decían eso, no la acorralés. Y me regañaban. Especialmente el buey es un animal bien dócil, que se deja guiar, y generalmente todos son así, hay algunos que no, pero lo que me decían era cuando yo quería hacer algo y la bestia decía, se siente acorralada y siente que ya no puede retroceder, entonces lo único que hace es ir hacia adelante. Todo ser humano, todo animal, toda bestia, todo ser viviente está diseñado para proteger su vida. Entonces creemos que, no, es que si yo no estoy, entonces no va a pasar nada. No es cierto. Dios es poderoso para sustentar a su creación. Y también el ser humano tiene un instinto de sobrevivencia excepcional. Déjeme contarle con esto, yo creo que voy terminando. Mi papá, él fue enamorado de mi mamá desde los 15 años de edad. Ese señor amaba a mi mamá impresionantemente. Toda su vida mi mamá fue como la mujer de sus ilusiones. Cuando mi mamá enferma de cáncer, una de mis preocupaciones más graves que yo tenía era, wow, si mi mamá se muere, mi papá se va a ir al suelo, se va a deprimir y en poco tiempo hasta podríamos llegarlo a enterrar. Yo pensaba eso, porque el amor que él había tenido por ella había sido único, digamos, y él siempre decía, tu mamá fue la mujer de mi vida, tu mamá siempre. Entonces yo decía, se va a morir el día en que mi mamá se muera. Entonces mi mamá se muere en el año 2000 exactamente, y yo muy preocupada por mi papá. Y obviamente el primer año mi papá muy afectado, todo, pero al año y medio apareció una señora en su vida. Y de repente me llama, él vive en Estados Unidos, y me dice, Carolina, voy a jalar, me dice. y después creo que a los 2 años de haber muerto mi mamá, se casó y me dice, vení hija y servime de testigo. Entonces yo me dejé ir para servirle de testigo a él, pero eso me enseñó una lección de vida importantísima. Nadie se muere verdaderamente, una persona por lo menos saludable mentalmente, no se va a morir porque otra le falte. Por eso es que uno hay que procurar tener sanidad y claridad mental en esto, porque la realidad es que el día después de su peor pesadilla, o su peor separación, usted va a seguir vivo, y Dios le va a dar la capacidad, le va a traer a otras personas y otros recursos para que usted siga subsistiendo en este mundo. Y por último, y con esto sí concluimos, no es la voluntad de Dios que usted sea codependiente de nada ni de nadie.
No es la voluntad de Dios. Si usted tiene cualquier tipo de codependencia o dependencia de cualquier tipo, espirituales, económicas, de cualquier tipo, no es la voluntad del Señor. Grábese eso en su corazón. Dios no desea, no anhela, no ha pedido que nosotros dependamos ni codependamos de nadie. El ser humano fue diseñado para salir adelante, para vencer toda adversidad, para ser feliz. Y si usted cree que Dios no lo hizo para ser feliz, tiene que arrancar Mateo capítulo 5 de la Biblia. Felices, 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 bienaventurados, dichosos. Dios nos diseñó para ser libres y no vivir en una dependencia ni en una codependencia. Recuerda este pasaje: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recuerde que Jesús también dijo, Pablo dijo, si Cristo lo ha libertado, no se hagan esclavos de ningún hombre. No podemos ser esclavos, no es la voluntad del Señor. Hemos llegado al final. Gracias por haber estado con nosotros.